Bueno, buenos días. Les damos la bienvenida a los presentes. Muchas gracias por acompañarnos. Para mí, abrir esta jornada de ética en investigación es como un sueño largamente esperado. Históricamente, la ética perteneció a las humanidades y la investigación de la que vamos a hablar hoy en parte en las ciencias duras pertenecía a otro ámbito del saber. Y en un trabajo realizado en el año 2004 acerca de la ética en investigación para una tesis, se evaluó a 250 profesionales de las ciencias exactas con trabajo en la universidad, con más de 10 años de profesión, y lamentablemente el 92% de las respuestas fue: la ética no tiene nada que ver con la ciencia. Hemos avanzado muchísimo, entendemos que no se puede pensar en una ética si no hacemos una ciencia en serio, y no podemos hacer ciencia buena para la humanidad si es fuera de la ética. Les agradezco muchísimo a las doctoras Raquel Bolton y Elena Paso, que han organizado esta jornada. Les agradezco especialmente por la presencia del doctor Eduardo Yarró, que fue docente, de lo que me enorgullezco muchísimo. Uno no es sino a través de lo que le han enseñado. Y bueno, nos disponemos a escuchar cosas muy importantes, porque me parece que esto que pasó en el 2004, hoy sería imposible que pasara de nuevo. O sea, hoy ya nadie piensa que ambos son campos del saber y de la vida que están separados. Bueno, muchas gracias. Adelante. Buenos días y bienvenidos a todos a este seminario sobre ética en investigación. Gracias, doctora Margarita Bosch, presidente del Consejo Académico, doctor Henry, doctor Manrique, y gracias a todos los expositores. Yo he preparado unas palabras de apertura para dar inicio al seminario que se refieren al humanismo en la investigación médica. La práctica de la medicina y de la investigación no escapa a la crisis ética del siglo XXI. Esta crisis se debe al desconocimiento de fundamentos éticos y antropológicos que debieran ser los pilares del ejercicio profesional. En nuestra cultura, el concepto de naturaleza humana se ha relativizado o incluso negado, y por lo tanto, el fin trascendente de dicha naturaleza también ha sido ignorado. La dignidad humana se fundamenta justamente en la esencia de la naturaleza humana, corporal y espiritual, y en su fin de trascendencia. La crisis ética de la modernidad es el resultado de desconocer la naturaleza humana y por ende su dignidad. Al ignorar la inherente dignidad de la naturaleza humana, las decisiones sobre el hombre se toman por consenso, por decisiones e intereses particulares y muchas veces arbitrarios. Pensemos, por ejemplo, en los genocidios del siglo pasado, en los numerosos procedimientos de investigación médica que vulneraron derechos humanos básicos, en el aborto, en la eutanasia, por citar, solo a modo de ejemplo, algunos dramas de la humanidad. ¿Cuál, sino la negación sistemática de la naturaleza y por ende de la dignidad humana, es la explicación subyacente de todos estos hechos? La dignidad humana es el pilar y fundamento ético que impide al hombre someter a otro hombre y convertirlo en objeto de uso experimental. Es el marco referencial moralmente válido para todo accionar médico, tanto en el área asistencial como en el de la investigación. El informe Belmont de 1978 fue un aporte valioso para la investigación biomédica al plantear la necesidad de respetar los principios de autonomía, beneficencia, no maleficencia y de justicia. Más tarde, estos mismos principios fueron llevados para ser utilizados a modo de guía en el área de la medicina asistencial. El problema es que la aplicación de los principios, tal como fue planteada, carece de un orden jerárquico y de una teleología o fin.
La utilización de los mismos tendría que ser realizada del siguiente modo: beneficencia, no maleficencia en primer lugar, autonomía en segundo lugar y luego justicia, de forma tal que el primer objetivo sea siempre la realización del bien. Otro tema no menor es el del fin o componente teleológico, que debiera no solo estar presente, sino ser la guía del accionar del investigador. El fin es el bien integral del hombre y del ecosistema. El hombre, el ecosistema y todos los seres vivos son bienes a resguardar al realizarse una investigación científica. De acuerdo a lo expuesto, se puede decir que en el campo de la investigación biomédica, la aplicación de los principios del informe Belmont constituyen el piso o mínimo necesario de recomendaciones a respetar durante la realización de una investigación médica. Pero es necesario profundizar en el tema y replantear las metas. Desde el enfoque de la bioética no hay dudas de lo problemático de la situación actual para aquellos que dedican sus vidas y esfuerzos a la investigación médica. Los investigadores podrán superar esta crisis en la medida que tengan como meta la búsqueda de la verdad. Para ello no hay techo. El espíritu humano siempre se verá atraído por la verdad. Al transitar este camino de búsqueda, no debieran olvidar lo que los hace humanos, la propia naturaleza y la propia dignidad. Es el deseo de quienes hemos organizado este seminario reflexionar acerca de las medidas que se deben adoptar para que la investigación médica acompañe siempre a nuestra humanidad. Muchas gracias. Bueno, buenos días nuevamente y agradecemos a todos la presencia y vamos a dar comienzo entonces al seminario. Vamos a invitar a la profesora doctora Isabel Colecchia, que nos va a compartir el tema normativa vigente para el análisis de protocolos. La doctora es médica clínica, auditora médica, secretaria técnica del Comité de Ética en Investigación del Hospital Alemán de Buenos Aires, tiene una maestría en ética biomédica de la Universidad Católica Argentina y es docente, además, de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Católica Argentina y de la Universidad del Salvador. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Vengo acá adelante, primero porque me gusta moverme, segundo porque como los años avanzan, ya desde ahí no veo bien, entonces prefiero estar acá adelante. Bueno, soy la secretaria técnica, en este momento hablo como secretaria técnica del Comité de Ética en Investigación del Hospital Alemán, soy la secretaria desde hace 10 años. Y durante todos estos 10 años hemos pasado por diferentes etapas, sobre todo una etapa donde no teníamos normativas dadas ni por el ANMAT ni por el Ministerio de Salud para el análisis de los protocolos, cosa que dificultaba muchas veces cuando nosotros exigíamos algo a los investigadores o a los laboratorios que cumplieran con lo solicitado por nosotros, por más que, como todos saben, todo pedido hecho por un comité de ética, al ser vinculante obligatoriamente para que nosotros lo aprobemos y se pueda realizar dentro del hospital, ellos tienen que hacer las modificaciones que nosotros solicitamos. Yo hice un pequeño reconto de cuántos protocolos nosotros tenemos en este momento dentro del hospital para que ustedes vean con cuántos protocolos trabajamos y en qué nos basamos. Nosotros tenemos en este momento, al mes de octubre, 83 protocolos vigentes, de los cuales 32 son protocolos con drogas y los demás son protocolos observacionales. De los protocolos con drogas, como ustedes verán, la gran mayoría son protocolos oncológicos, son el 100% patrocinados por laboratorios multinacionales. Y nosotros son oncológicos porque justamente tenemos un centro oncológico desde hace varios años adentro del hospital. De todos estos protocolos con drogas o con principio activo, solamente el de trasplante de médula es abarcativo para menores, todos los demás solamente son protocolos en adultos. Con el paso de los años hemos tenido muy pocos protocolos nosotros que fueran realizados sobre
sobre niños, ¿no? Hemos tenido uno cardiológico y hemos tenido varios sobre investigación sobre hepatitis, BC y VIH en niños en el transcurso de los años, y actualmente solamente es sobre trasplante de médula. Con respecto a los protocolos observacionales, ahí sí tenemos muchos, retrospectivos, prospectivos, de muchas especialidades, acá sí es variado, ¿sí? El 30% son patrocinados, el 70% son sin sponsor. Muchas veces los que patrocinan estos protocolos son miembros del CONICET o son sociedades científicas, y después tenemos una serie de protocolos que también evaluamos, que son relacionadas con becas, con tesis doctorales, con trabajos a ser presentados en distintas sociedades científicas y congresos nacionales e internacionales, que esos no los puse porque esos se aprueban, pero no tienen un seguimiento a posteriori. Todos estos protocolos, los 83 que nosotros tenemos, les hacemos monitoreo en forma permanente, ¿sí? Sobre todo los protocolos con drogas. Piensen ustedes que la gran mayoría de los nuestros son oncológicos, entonces el seguimiento tiene que ser exhaustivo. Esto es para demostrarles un poco sobre qué tipo de público nosotros estamos trabajando, qué tipo de pacientes y a qué tipo de pacientes nosotros debemos proteger. Vamos a comenzar, me tocó un tema que es medio denso, ¿no? Que es el tema de las normativas, sobre todo para todos los que somos médicos, pero por suerte hoy a nivel de Ciudad de Buenos Aires tenemos dos normativas que son sumamente claras para el análisis de los protocolos. Para los protocolos observacionales tenemos la resolución 595, pero fíjense ustedes que es recién del 2014, o sea, hasta el 2014 nosotros no teníamos ninguna normativa que respaldara todas las recomendaciones que el comité hacía. Hoy por hoy, por suerte, tenemos esta normativa. Nuestro comité se maneja desde hace muchísimos años con checklist, o sea, nosotros hacemos un checklist tanto en el caso de los observacionales, tanto del protocolo como del consentimiento informado. Y después veremos que en el caso de los protocolos con drogas, hacemos, aparte del protocolo y del consentimiento informado, hacemos un checklist también del manual del investigador. Bueno, esta es la normativa vigente con respecto a los protocolos observacionales, que versa sobre determinados temas. Uno, sobre lo que es observacional exclusivamente, donde tenemos dos tipos, tanto la descriptiva como la analítica, la epidemiológica, las investigaciones sociales, las consultas comunitarias, que nosotros en el hospital no las hacemos, y esto sí, muchas veces estos protocolos observacionales se incluyen muestras biológicas que tanto pueden ser identificadas, identificables cuando se manejan con un código o directamente anónimas. Esta parte de las muestras biológicas tiene todo un párrafo aparte adentro de la normativa 595 del 2014. Los protocolos observacionales a nosotros no se nos presentan con dificultad porque tanto los sponsoriados como los no sponsoriados son protocolos que siguen rigurosamente la normativa, donde la 595 nos habla de todos estos ítems para colocar adentro del protocolo. Bueno, título, nombre del investigador, antecedentes, justificación del problema a resolver, la hipótesis que muchas veces no se coloca, objetivos generales y específicos, a veces hablan solamente de un objetivo primario y no de objetivos secundarios, el diseño metodológico que se va a utilizar con la duración y el tiempo que este protocolo va a necesitar, descripción de la población, instrumento de recolección de datos y estadística. ¿Dónde se presenta el problema con los observacionales? A través del consentimiento. Puse la normativa con respecto a lo que refiere en concerniente a los menores. Con respecto a los menores de edad, se habla de dar el consentimiento por parte de los padres y por parte del menor dar solamente el asentimiento. Hasta los de 14 años. ¿Qué pasa con los menores de 14? Cuando
el paciente, y eso lo resuelve los CEI, o sea, los comités de ética, está en condiciones de dar el asentimiento, podemos exigir el asentimiento de acuerdo a el protocolo en el cual intervenga el menor. Pero siempre consentimiento de los padres y asentimiento del menor. Y con respecto a los adultos incapaces, también consentimiento del representante legal o del juez interviniente y el asentimiento del incapaz cuando esté en condiciones de darla. Siempre en uno como en el otro va a primar lo que opine tanto el menor o el incapaz con respecto, por más que el representante legal o quien fuere es el que da el consentimiento. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros con respecto al consentimiento también en los observacionales? Muchas veces no quieren hacer consentimiento informado porque no lo consideran apropiado los investigadores. Ahí comienza nuestra discusión con los investigadores con la exigencia de que presenten un consentimiento informado con todas las pautas que ahora vamos a ver. En el caso de la normativa es sumamente clara cuando se debe efectuar el consentimiento informado. Ustedes ven que en el inciso A del artículo 9, la normativa refiere que cuando el estudio no se realiza en seres humanos, sino que utiliza información de conocimiento público detenida de los registros sanitarios, historias clínicas y demás. O en el inciso B, cuando se utilizan datos no vinculables a personas o bien datos vinculables, pero la obtención es impracticable, por ejemplo, en los protocolos retrospectivos, ¿no? Protocolos retrospectivos que se hacen sobre historias clínicas, muchas veces es impracticable porque es recopilación de datos y se hace impracticable, salvo que eso represente un riesgo para el paciente. Pero ¿esto qué nos quiere decir? Que en todos los protocolos, en la gran mayoría, salvo los retrospectivos, deben tener consentimiento informado a los observacionales, les guste o no les guste a los investigadores, ¿sí? Entonces la normativa en eso nos dio un respaldo, lástima que desde el 2014, pero es muy clara con respecto a todos los ítems que tienen que cumplir el investigador o el patrocinador cuando lo realiza. Con respecto al protocolo observacional, estos son todos los ítems que debe cumplir un protocolo, que no nos vamos a ir en detalles porque me interesa más hablar sobre los de drogas. Mayormente no tenemos problema con respecto a esto, inclusive nosotros le mandamos a los investigadores el checklist. En el hospital se le ha mandado a todos los servicios, jefes de servicios, investigadores principales y subinvestigadores, los checklists que nosotros confeccionamos, justamente para que siga todos los ítems y tener menos problemas con las idas y vueltas de las correcciones que tenemos que hacer. Este consentimiento, si se van a utilizar muestras biológicas, tanto sea de sangre como de biopsias actuales o de archivo, tiene tres partes también que son aclaratorias, que una es sobre investigaciones genéticas, que donde también se habla del asesoramiento genético que tiene que tener el paciente ante la obtención de estas muestras. Si el estudio incluye obtener muestras biológicas, como se dice ahí, debe estar incluido en el consentimiento, y el uso secundario de las muestras. ¿Por qué? Porque muchas veces, que es lo que se utiliza para los protocolos con drogas, se pide un consentimiento aparte para el estudio de las muestras en un futuro. En los consentimientos informados de los observacionales no se pide un consentimiento aparte, entonces esto tiene que estar registrado y bien aclarado en el consentimiento informado que el paciente va a firmar. Esto con respecto a los observacionales. Con respecto a los protocolos con drogas, nosotros tenemos una normativa que es la más importante y que nosotros utilizamos como base, que es la 6677 del año 2010. Por suerte, a partir del 2010, tenemos también una normativa completa dada por el ANMAT y respaldatoria para poder analizar los protocolos y exigir el cumplimiento de la misma a todos los investigadores. En nuestro caso, nosotros las grandes discusiones las tenemos con las empresas, los laboratorios multinacionales, porque el 100% de los protocolos son de laboratorios multinacionales. Tenemos
Otra normativa, que es la del 2010, la del 2011, la 1480, que refleja, se basa en la disposición 6677. Después hubo una disposición también dada en el 2016 sobre los procedimientos para solicitar la importación de los medicamentos. ¿Por qué? Porque uno de los graves problemas que tenemos con los protocolos con drogas es que después los laboratorios, una vez que terminaron el protocolo, se lavan un poco las manos con respecto a si esa droga fue efectiva para el paciente, y no vamos a tener la posibilidad de que el paciente continúe con esa medicación. Entonces eso es una de las grandes discusiones que nosotros tenemos y exigimos. ¿Por qué? Si esa droga, que todavía no está aprobada en el país y seguramente faltará un tiempo bastante prolongado para que se apruebe y para que el paciente pueda tener acceso a la misma, la única forma que nosotros tenemos para exigirle al laboratorio si la droga fue efectiva con el paciente es a través de la normativa. Y la normativa lo dice muy claramente: si una droga es efectiva para un determinado paciente, el SEI puede exigirle al laboratorio la continuación y que se haga cargo de los costos de esa droga para el paciente si ha sido beneficioso. Bueno, y después tenemos dos normativas más del 2017. Una se trata sobre protocolos en fase 1. Aclaro que en el Hospital Alemán nosotros hacemos protocolos, analizamos protocolos de fase 2, 3 y 4. Y dada los inconvenientes presentados en parte siempre con los mismos puntos, este año, en el mes pasado, hubo una disposición complementaria en el mes de septiembre de la 6677, ¿no?, sobre determinados puntos que tiene que ver sobre todo con la cobertura de los efectos adversos producidos por la droga, que nunca quedaba claro y siempre los laboratorios se trataban de desligar de la responsabilidad sobre determinados efectos adversos o efectos adversos producidos por los procedimientos que se necesitaban para el participante de ese protocolo. Entonces, este complemento que se dio en el mes de septiembre nos ayuda a seguir protegiendo al paciente de investigación. Como ustedes vieron, nosotros tenemos una gran mayoría de protocolos a nivel oncológico y todas las patologías oncológicas son pacientes vulnerables y si no los protegemos los comités de ética, nadie lo va a proteger. Ustedes saben que en todo este tipo de protocolos esponsoriados, el valor que se le paga los sponsors a los investigadores es un valor alto, es un valor en dólares. Entonces creo que los únicos que podemos proteger a los pacientes que van a entrar en un protocolo de investigación van a ser los que pertenecemos al comité. Creo que todo este tipo de pacientes, ¿por qué son vulnerables? Porque son patologías severas, habitualmente metastásicos, habitualmente con tumores irresecables, donde si nosotros estuviéramos en el lugar de ellos y a nosotros nos propusieran participar en un protocolo donde la droga que nos proponen nos la muestran como la panacea, obviamente que todos ante ese tipo de patología aceptaríamos participar. Entonces a los comités nos queda lo más importante es proteger al sujeto de investigación. Yo marco nada más, no voy a hablar del protocolo porque el tiempo no lo permite, ni del manual del investigador, la normativa es muy clara con respecto a eso y aconsejo, a nosotros nos sirvió mucho en todos estos años, hacer un checklist de cada uno de estos temas, o sea, tanto protocolo, brochure, consentimiento informado, para no olvidarnos de ninguno de los ítems que la normativa exige que toda esta documentación deba tener. Con respecto al consentimiento informado, marqué algunas cosas que siempre faltan en los consentimientos. Una, duración prevista de la participación de los sujetos y cronograma de visitas. Sí, se ajusta al protocolo, pero no lo dejan puesto en el consentimiento. Tampoco aclaran mucho los beneficios que se provee con la droga del estudio. Otro que no se aclara habitualmente son los tratamientos alternativos o los procedimientos disponibles. Siempre ponen, se hablará con el médico investigador o subinvestigadores los tratamientos alternativos o procedimientos disponibles.
existentes y autorizados en nuestro país. No sirve de nada, es hablar, hablar, hablar y no decir absolutamente nada. Nosotros exigimos que pongan los tratamientos alternativos, como dice la normativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el paciente tiene derecho a saber qué otros tratamientos hay, aparte del tratamiento que se le está proponiendo con la droga de investigación. Otro es los riesgos y molestias razonables previstas para el sujeto. ¿Por qué se nos presenta como problema? Porque muchas veces no se ponen los efectos adversos verdaderos, ¿sí? Ni de la droga del estudio, ni de las drogas que ya están aprobadas por el ANMAT. Entonces uno va a la disposición del ANMAT de una determinada droga que ya está aprobada en nuestro país, que complementa a la droga en investigación, y uno ve que ponen los efectos adversos menos nocivos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Exigimos que se pongan los efectos adversos reales que tiene el fármaco, tanto el de investigación, porque estas empresas a nosotros nos mandan a nivel internacional cuáles son los efectos adversos mes por mes que tienen los fármacos, como los efectos adversos que consta en las disposiciones donde el ANMAT aprueba las otras drogas que son utilizadas en los protocolos y que ya están aprobadas en nuestro país, pertenezcan o no pertenezcan al mismo laboratorio patrocinante del protocolo. ¿Se entendió? Bien, sigo. Gratuidad de todos los fármacos, otro grave problema que siempre tenemos. ¿Por qué? Porque ellos siempre ponen gratuidad del fármaco en investigación, ¿sí? Pero ellos tienen que cumplir con la reglamentación y ser gratuidad de todos los fármacos. ¿A qué me refiero con esto? A que los fármacos que también están aprobados en nuestro país tienen que ser gratuitos porque el paciente está participando de un protocolo de investigación. No solamente de los fármacos, sino de todos los estudios relacionados. El problema que se nos presenta es que dicen, bueno, pero estos estudios son lógicos para la patología que tiene el paciente. Si están adentro del protocolo, el procedimiento tiene que ser cubierto por el sponsor. Que resalté, el patrocinador se compromete, este es el nuevo complemento de la disposición 6677. Yo creo que era uno de los problemas que nosotros teníamos siempre con lo que le pedíamos a los laboratorios y no se cumplimentaba, y el ANMAT también lo pedía y no se cumplimentaba. Entonces, el ANMAT es muy claro, porque el patrocinador va a tener que hacerse cargo de toda lesión, efecto adverso o consecuencia en su salud relacionada con la medicación suministrada o con los procedimientos. Sí, cosa que los patrocinadores habitualmente no se querían hacer responsables o siempre lo ponían de forma muy light, cosa que fuera tan abarcativo que no significaba nada. Otro de los ítems que tenemos problemas también es con respecto a los gastos. Esto también fue puesto en este complemento de la normativa, los gastos que demande la atención médica. Y el otro problema es con respecto a los viáticos. No se querían hacer cargo de los viáticos, nosotros exigimos los viáticos porque habitualmente son, como les dije antes, pacientes oncológicos los nuestros, donde son patologías en estado muy avanzado. Entonces el viático le corresponde, tanto de traslado como de alimentos, y no solamente para el paciente, sino para la familia, ¿sí? Entonces pedimos que se aclare en el consentimiento. Estos son los otros ítems que figuran. El del Código Civil también fue modificado en la nueva complemento de disposición. Y ¿qué pasa con los costos de los procedimientos? Vuelvo a lo mismo. Los costos de los procedimientos habitualmente no se ponían y nosotros exigimos que se pongan, porque ellos decían que como pertenecían a los estudios habituales de estos tipos de pacientes con este tipo de patología, no correspondía cubrir los costos. Obviamente que si están en el protocolo, todos los costos tienen que ser cubiertos. Y este era uno de los temas que uno de los presentes afirmaba, el acceso a los beneficios luego de finalizado el estudio. Grave problema que tenemos y grandes discusiones, ¿sí? La normativa vigente es muy clara en esto, la normativa, y que a nosotros nos sirve como respaldatoria para exigir, ¿no? Antes no la teníamos, pero gracias
por suerte al ANMAT, desde el 2010 contamos con esta disposición, el acceso a los beneficios luego de finalizado el estudio. Es obligatorio, lo dice la normativa, podemos exigirlo. Con respecto a 4 cosas que quiero comentar para terminar. Una, ¿son pacientes vulnerables? Sí, todo paciente que va a participar en un protocolo de investigación con drogas es un paciente vulnerable. No solamente las embarazadas y los niños son pacientes vulnerables, sino todo este tipo de pacientes son vulnerables. ¿Por qué? Porque se les ofrece algo que todavía no sabemos cómo va a resultar, ¿sí? Y el paciente habitualmente accede, porque entre la nada y algo que nos dé una pequeña posibilidad de vida, cualquiera de nosotros que estamos acá presentes vamos a aceptar esa pequeña posibilidad que nos da un protocolo de investigación. El placebo, otro problema. El placebo muchas veces se nos presenta cuando son varias ramas, el uso del placebo en varias ramas, a veces se nos presenta protocolos donde se da el uso del placebo en una de las ramas y en la otra rama con la droga en investigación, más las drogas aprobadas por el ANMAT. No aprobamos los protocolos donde se da solamente uso de placebo porque sería la medicación contra la nada misma. Es injusto. Entonces, siempre va a haber un tratamiento complementario para poderle hacer eso a esos pacientes. Entonces, nosotros, y la normativa lo dice, el uso del placebo, dice, en enfermedades terminales solo se aceptará en casos de ineficacia de todos los tratamientos, ¿sí? Siempre hay algún tratamiento que a nosotros nos dé alguna posibilidad. Con respecto a la exposición del producto de investigación en la mujer embarazada, se exige, aunque la normativa no lo diga, que debe ser mensual. Antes no se exigía mensualmente y exigimos también la cobertura con anticonceptivos porque los protocolos refieren siempre que el tratamiento anticonceptivo hasta que finalice el protocolo. Hasta que finalice el protocolo, ¿cuándo es? Cuando se termina, cuando ellos ponen el límite para la finalización. Pero todos sabemos que las drogas en investigación todavía pueden tener efectos nocivos durante varios meses a posteriori de finalizado un protocolo. Por ende, se les exige que hagan una aclaración, de acuerdo a la droga, sobre 120 días o la cantidad de meses que sea necesaria con la cobertura de los métodos anticonceptivos. Y lo último, lo que dije antes, la continuación del tratamiento al finalizar el estudio. Dejo 2 cosas como conclusión. Una, desde el punto de vista médico, y otro desde el punto de vista de los comités de ética. El objetivo primario de la evaluación de una investigación en salud por un comité de ética en investigación es proteger la dignidad, los derechos, la seguridad y el bienestar de los participantes. Tiene mucho que ver con lo que la doctora Paso dijo al principio. Y como para finalizar, en todo estudio en farmacología clínica, los intereses y el bienestar de cada participante del estudio deben prevalecer sobre los intereses de la ciencia y de la sociedad. Evidentemente nosotros como comité, más allá de ser médicos los que somos, pero igual en los otros representantes, en el nuestro hay abogados, hay odontólogos, está el representante de la comunidad que es un doctor en ciencias económicas y demás. La idea es cumplir con esto, el respeto por la dignidad, defender al paciente. Si no los defiende el comité de ética, no los va a defender nadie. ¿Por qué? Porque detrás de todos los protocolos de investigación, sobre todo con los de drogas, hay mucho dinero, ¿sí? Y entonces, si nosotros no los protegemos a esos pacientes, nadie los va a proteger. Y en segundo lugar, que tiene que prevalecer siempre la protección de los pacientes. Estas dos frases también la dice la normativa, o sea, no las estoy sacando de ningún lado. La normativa nos explica todo y la normativa también nos dice cuál es el rol que nosotros debemos cumplir. Entonces creo que un protocolo de investigación, como he escuchado muchas veces, no se puede analizar en el ámbito hospitalario, un protocolo de investigación no se puede realizar, no se puede estudiar en una hora, no da el tiempo
para poder leer entre líneas y demás. Un protocolo de investigación necesita estudiarlo en forma tranquila, en forma exhaustiva, después discutirlo entre los miembros del comité, ¿sí? Sacar nuestras propias conclusiones y después enviarlas a quien fuere, laboratorio multinacional o no, sponsor, con sponsor, sin sponsor o lo que fuera. ¿Sí? Tenemos la normativa que nos respalda, tanto para los observacionales, para con los con drogas. Entonces, utilicemos la normativa en forma adecuada y debemos exigir todo lo que la normativa nos pide. Nada más.